¿Y si el mayor problema de la arqueología no fuera aquello que ya hemos descubierto, sino aquello que aún no conseguimos encajar? Porque existen estructuras antiguas que no parecen apenas impresionantes, parecen inconvenientes, piedras gigantescas, pilares erigidos miles de años antes de lo que sería considerado normal. Islas artificiales construidas en pleno océano, con una lógica que aún hoy desconcerta. Esferas casi perfectas cuyo significado continúa escapando. Y una formación sumergida que quizás sea natural, pero que aún así continúa perturbando a quien la ve. Lo más inquietante no es que la ciencia no tenga respuestas, las tiene. El problema es otro. En algunos de estos casos, las respuestas continúan incompletas. Hay hipótesis, hay modelos, hay reconstrucciones, hay explicaciones plausibles, pero aún hay preguntas demasiado grandes para fingir que todo está cerrado. Y quizás sea exactamente eso lo que hace estos lugares tan difíciles de ignorar. Porque cuando una estructura parece avanzada demasiado para su tiempo, cuando la escala de una construcción parece excesiva incluso para los estándares de grandes imperios, o cuando una civilización ejecuta obras monumentales sin dejar para atrás un manual claro de cómo y por qué hizo aquello, la pregunta cambia. Ya no es apenas quién construyó. La pregunta pasa a ser: ¿qué más sobre el pasado nosotros simplificamos solo porque necesitábamos una narrativa organizada? Hoy vamos a atravesar 7 estructuras de la antigüedad y del mundo antiguo que continúan desafiando explicaciones completas. Y cuanto más avanzamos por ellas, más incómoda se vuelve la sensación de que la historia humana quizás haya sido mucho más irregular, ambiciosa y extraña de lo que nos gusta admitir. Comencemos con un lugar que simplemente no debería existir de la forma como existe. Göbekli Tepe, en la actual Turquía, fue construido entre aproximadamente 9.600 y 8.200 a.C. Eso significa que antecede en milenios buena parte de aquello que durante mucho tiempo fue considerado necesario para la construcción de arquitectura monumental. Estamos hablando de un período anterior a la cerámica, anterior a las ciudades y anterior a la idea más cómoda de civilización compleja que dominó la imaginación popular durante décadas. Allí fueron erigidos recintos megalíticos con pilares en forma de T, muchos de ellos entre 3 y 5 metros de altura, además de monolitos centrales aún mayores. Algunos recintos reúnen de 10 a 12 pilares conectados por muros y bancos de piedra. Y ese detalle, por sí solo, ya sería suficiente para chocar. Pero el problema de Göbekli Tepe no es apenas la edad, es lo que esa edad implica. Durante mucho tiempo, la narrativa clásica decía que primero vino la agricultura, después los asentamientos permanentes, después la especialización del trabajo, después el ritual monumental. Göbekli Tepe desordena esa secuencia, porque allí grupos de cazadores-recolectores parecen haber sido capaces de organizar trabajo colectivo, extracción, transporte, simbolismo y monumentalidad en un momento en que teóricamente eso aún no debería estar sucediendo de esa manera. De repente, la complejidad social no parece más ser apenas el resultado final de un proceso lento. En Göbekli Tepe, ella aparece demasiado pronto. Y cuando algo así aparece demasiado pronto, no estamos ante un detalle arqueológico. Estamos ante un sacudimiento en el orden de la historia, como fue contada al público. Pero lo más interesante es que ni siquiera la función exacta del sitio está completamente cerrada. Durante mucho tiempo fue llamado el primer templo de la humanidad, solo que esa interpretación, aunque poderosa, comenzó a ser revisada.
Hay debates sobre si el lugar era exclusivamente ritual, si había relación con culto a los ancestros, si existió algún tipo de ocupación semipermanente o si estamos imponiendo rótulos demasiado modernos sobre un mundo que aún no entendemos completamente. Fragmentos humanos encontrados en el sitio, incluyendo partes de cráneos con señales de posible manipulación intencional, alimentan hipótesis aún abiertas. Entonces, el verdadero impacto de Göbekli Tepe no está en decir que todo lo que sabemos está equivocado. Está en obligarnos a aceptar algo mucho más incómodo. La complejidad humana comenzó antes del punto en que estábamos listos para reconocerla. Y si eso ya parece demasiado pronto, el próximo lugar parece demasiado grande. En Baalbek, en el Líbano, la primera sensación es simple. Esto no necesitaba ser tan gigantesco, pero lo fue. Y es justamente eso lo que hace del sitio un problema tan fascinante. Baalbek es conocido sobre todo por su complejo monumental romano, especialmente el templo de Júpiter. La arqueología actual liga la gran construcción al período romano, con obras iniciadas alrededor de 15 a.C. y remodelaciones que se extienden por los siglos siguientes. Hasta aquí, nada de sobrenatural. Nada de inexplicable en el sentido fantasioso. El punto de ruptura está en la escala de los bloques. En los alrededores del sitio y en la cantera próxima se encuentran megalitos cuya masa es difícil incluso de visualizar mentalmente. Uno de los bloques identificados en las investigaciones modernas fue descrito como el bloque más grande conocido de la antigüedad encontrado allí, con peso estimado en torno a 1.650 toneladas. Incluso los bloques asociados a la plataforma del templo, menores que ese gigante abandonado en la cantera, aún así parecen excesivos, a punto de provocar una pregunta incómoda. ¿Por qué? Porque sí. La arqueología tiene explicaciones posibles para corte y transporte, técnicas romanas, aprovechamiento de fracturas naturales de la roca, arrastre por sistemas mecánicos, trineos, fuerza coordinada. Nada de eso es absurdo. Lo que continúa siendo extraordinario es la elección. Varios especialistas admiten que los bloques usados en Baalbek parecen mayores de lo necesario para cumplir función estructural. En otras palabras, el misterio no es apenas saber si podían mover aquellas masas. Es entender por qué decidieron trabajar en una escala tan brutal cuando soluciones menos extremas podrían funcionar. Y esa es la parte que transforma a Baalbek en algo mayor que un logro de ingeniería. Él se vuelve una declaración, una demostración de poder casi agresiva, como si la construcción no quisiera apenas existir, sino aplastar psicológicamente a cualquier persona que mirara hacia ella. No bastaba ser monumental, necesitaba parecer imposible. Baalbek no prueba que el pasado escondía tecnología mágica. Él prueba algo más perturbador. Los antiguos, a veces, hacían cosas innecesariamente colosales simplemente porque podían, porque querían impacto, porque la grandiosidad era parte del mensaje, y cuando aceptamos eso, el pasado deja de parecer modesto. Él vuelve a parecer peligroso. Pero si Baalbek parece demasiado grande, Pumapunku parece demasiado preciso. Pocos lugares fueron tan maltratados por el sensacionalismo como Pumapunku en Bolivia. Y eso sucedió por un motivo comprensible. A primera vista, ciertos bloques del sitio parecen haber sido mecanizados, casi como si hubieran pasado por un proceso industrial. Líneas rectas, encajes, cortes extremadamente regulares. Para mucha gente, este es el tipo de imagen que dispara la sensación inmediata de anacronismo, como si aquello fuera demasiado avanzado para el mundo en que surgió. Pumapunku es parte del universo monumental de Tiwanaku, una tradición política, religiosa y urbana
que floreció aproximadamente entre los siglos V y X, en las proximidades del lago Titicaca, a casi 3.850 metros de altitud. El centro monumental de Tiwanaku reunía orientación espacial sofisticada, sistemas de drenaje, planificación ceremonial y uso impresionante de piedra cuidadosamente trabajada. El error más común al mirar a Pumapunku es imaginar que el sitio llegó hasta nosotros íntegro. No llegó. Lo que vemos hoy es una ruina profundamente fragmentada. Muchas piedras fueron desplazadas, quebradas, reutilizadas, removidas o perdidas. Eso significa que parte del asombro visual nace también del desmontaje. Estamos intentando entender un edificio a partir de piezas dispersas. Estudios modernos de reconstrucción virtual mostraron que es posible recomponer aspectos importantes de la arquitectura sin apelar a ninguna explicación extraordinaria. Modelado tridimensional, comparación entre bloques y análisis contextual refuerzan que Pumapunku tiene precedentes y raíces andinas. O sea, no cayó del cielo, no apareció sin tradición local, no exige fantasía para existir. Pero eso no significa que todo esté resuelto. Porque una cosa es probar que el sitio pertenece a un desarrollo tecnológico y simbólico regional. Otra cosa es cerrar completamente su forma final, sus fases exactas y la relación entre ciertos bloques andesíticos y grandes losas de arenisca. Los investigadores admiten que una reconstrucción completa aún es improbable en el momento. Falta material, faltan partes, falta contexto de varias piezas. Y es allí donde Pumapunku se vuelve intelectualmente fascinante. Él exige disciplina, obliga a rechazar tanto la arrogancia del escepticismo simplista como la pereza del delirio. Porque lo más desconcertante no es imaginar tecnología imposible. Es admitir que sociedades premodernas podían alcanzar niveles de precisión, organización y sofisticación simbólica que aún hoy nos obligan a recalibrar la mirada. Y a veces ni siquiera eso es suficiente, porque hay estructuras antiguas que no desafían apenas la técnica. Ellas desafían la logística entera. Nan Madol, en el Pacífico, es uno de esos casos. Frente a la costa de la isla de Pohnpei, existe un complejo de isletas artificiales construidas con coral, roca e inmensos prismas de basalto apilados como si fueran troncos de una arquitectura imposible. No es una única estructura, es un sistema entero, un mundo compartimentado sobre el agua. Un conjunto monumental distribuido en decenas de isletas interconectadas por canales. Nan Madol reúne 99 isletas nombradas y otras sin nombre, distribuidas en un área amplia, organizada en dos grandes secciones tradicionales. Hay sectores con funciones políticas, residenciales, ceremoniales y de élite asociadas a las tradiciones locales y a las lecturas arqueológicas. El proceso de construcción comenzó muchos siglos antes del auge megalítico del sitio, y la gran fase monumental se consolidó entre la Edad Media y el inicio de la era moderna insular del Pacífico. Pero lo que realmente hace a Nan Madol parecer equivocado es la pregunta logística. ¿Cómo organizar a lo largo de tanto tiempo el transporte y posicionamiento de enormes columnas de basalto en un ambiente marino, insular, sin ruedas, sin metal como base tecnológica principal y sin las facilidades que el imaginario moderno quisiera tener a disposición para aceptar algo así con tranquilidad? Esa pregunta no significa que no existan hipótesis, existen. Hay estudios sobre orígenes del material, sobre organización de trabajo, sobre centralización política y sobre tecnología local. El problema es que el grado de esfuerzo envuelto continúa siendo impresionante demasiado para ser reducido a una nota al pie.
Estamos ante un proyecto prolongado, simbólico, colectivo y monumental, en el cual el mar no debería facilitar nada. Y aún así, todo fue erigido. Nan Madol también mantiene otra inquietud en abierto. Excavaciones aún son limitadas ante la escala total del complejo. La función precisa de varias isletas aún está en investigación. Y existe una pregunta que parece pequeña, pero es devastadora. ¿Estamos ante una especie de ciudad? ¿De un centro ceremonial insular? ¿De un paisaje político especializado? En otras palabras, Nan Madol no es apenas un problema de ingeniería, es un problema de definición. Él desafía las categorías que usamos para describir sociedades complejas fuera de los grandes centros continentales que suelen dominar los libros de historia. Y cuando el océano ya parece esconder cosas suficientes, surge otro tipo de herida arqueológica, la construcción monumental casi sin biografía. Las cavernas de Longyu, en China, son uno de esos hallazgos que parecen inventados por un guionista excesivamente ambicioso. En 1992, agricultores drenaron lagunas locales y revelaron grandes cavernas artificiales escondidas bajo el agua. No una sola, varias. Un conjunto de 24 cavernas excavadas en roca arenisca, con dimensiones enormes, pilares de sustentación, paredes marcadas por patrones regulares de tallado y una sensación inevitable de planificación deliberada. Esas cavernas no parecen accidentes, no parecen improvisos. Hay portales, ejes de acceso, escalinatas, soluciones de drenaje y una lógica estructural capaz de preservar espacios gigantescos sin colapso. En algunos casos, los ambientes llegan a alturas de cerca de 20 metros. Todo eso esculpido en un volumen de roca que exigiría mano de obra monumental, organización rigurosa y un objetivo suficientemente importante para justificar el esfuerzo. Fragmentos cerámicos encontrados en los sedimentos del interior sugieren una antigüedad de cerca de 2000 años, posiblemente relacionada al contexto de la dinastía Han o a períodos próximos. Pero es allí donde Longyu deja de ser apenas impresionante y pasa a ser incómodo, porque ante una obra de esa escala esperaríamos documentación clara, tradición textual fuerte, memoria histórica precisa, y eso no existe de la forma como sería esperado. ¿Quién construyó? ¿Cuándo exactamente construyó? ¿Para qué? ¿Cantera subterránea, mausoleo, almacén, refugio militar, palacio escondido, espacio ritual, reservorio? Ninguna hipótesis consiguió cerrar el caso. Todas parecen tener alguna lógica. Ninguna domina el campo de manera conclusiva, y ese vacío no es trivial, porque estamos hablando de excavaciones gigantescas, no de un artefacto aislado. Longyu parece un mensaje sin remitente, y eso quizás asuste más de lo que debería. Porque cuando una civilización deja para atrás una obra tan grande y tan calculada, sin entregarnos claramente su función, percibimos algo que la historia popular adora esconder. El pasado no es un archivo completo. El pasado es un conjunto desigual de supervivencias. Algunas obras resisten, los motivos desaparecen, pero a veces el misterio no necesita ser colosal en forma de muralla, templo o caverna. A veces puede asumir la forma más simple posible. Una forma tan simple que parece imposible continuar sin explicación. En Costa Rica, las esferas de piedra de diquís producen exactamente ese efecto. A primera vista, pueden parecer menos dramáticas que otros monumentos de esta lista. No son pirámides, no son recintos megalíticos, no son plataformas de cientos de toneladas, son esferas. Y quizás sea exactamente por eso que perturban tanto. Esas estructuras precolombinas aparecen en diferentes tamaños, algunas con más de 2,5 metros de diámetro, asociadas a asentamientos jerárquicos del delta de Diquís, entre aproximadamente 800 y 1500 de la era cristiana.
Registros antiguos sugieren que existieron más de 100 de ellas, aunque muchas han sido removidas, desplazadas o saqueadas a lo largo del tiempo. La primera pregunta que casi todo el mundo hace es la más obvia: ¿cómo consiguieron producir una forma tan redonda? Pero la arqueología sugiere una inquietud aún mayor. ¿Por qué producir tantas? ¿Y por qué posicionarlas en ciertas disposiciones espaciales aparentemente deliberadas? La propia interpretación de los conjuntos, encontrados en lugares como Finca 6 y Batambal, aún no está completamente resuelta. El significado exacto de esas esferas permanece en abierto. ¿Eran marcadores de poder, símbolos cosmológicos, elementos de alineamiento ritual, demostraciones de prestigio, instrumentos de ordenación del espacio? En algún nivel quizás fueran todo eso. En otro, quizás aún estemos lejos del núcleo de la cuestión. Y existe una sutileza casi cruel en ese caso. Cuando pensamos en misterio arqueológico, esperamos gigantismo, esperamos estructuras monstruosas que justifiquen inmediatamente el asombro. Las esferas de Dikis hacen lo opuesto. Nos recuerdan que lo incomprensible también puede ser geométrico, silencioso y aparentemente minimalista. Una esfera casi perfecta no parece apenas un objeto, parece una decisión. Y decisiones antiguas que atraviesan el tiempo sin leyenda suelen ser más perturbadoras que ruinas en colapso. Pero ahora llegamos al caso más delicado de todos, porque aquí ni siquiera existe consenso absoluto sobre la primera pregunta. ¿Esto es realmente una construcción? Bajo las aguas próximas a la isla japonesa de Yonaguni, buceadores encontraron una formación rocosa de apariencia monumental, con superficies que recuerdan escalones, ángulos rectos, plataformas y pasajes. La estructura principal tiene dimensiones impresionantes y a primera vista parece algo tallado, parece diseño, parece intención. Fue suficiente para que surgiera rápidamente la idea de una ciudad perdida, de un monumento antiquísimo o incluso de una especie de Atlántida asiática. Visualmente, es fácil entender por qué. El cerebro humano ve allí líneas demasiadas, cortes demasiados, patrones demasiados para aceptar la casualidad con tranquilidad. Solo que es justamente aquí donde la historia se complica de una manera aún más interesante, porque muchos científicos consideran que la explicación más probable es geológica. La formación está ligada a una masa rocosa mayor. La región es tectónicamente activa. Fracturas, erosión, capas naturales y procesos sísmicos pueden generar superficies marcadas, líneas definidas y formas que parecen artificiales sin realmente serlo. Entonces, ¿por qué Yonaguni continúa siendo un problema? Porque incluso cuando la explicación natural parece más robusta, la apariencia del sitio se niega a obedecer emocionalmente a la teoría. Él continúa pareciendo construido, continúa pareciendo arquitectónico, continúa pareciendo algo que el ojo humano quiere leer como proyecto, y eso crea un tipo especial de incomodidad. Yonaguni quizás no sea una ruina perdida, quizás sea un monumento geológico, pero justamente por eso, él revela otra cosa. La frontera entre naturaleza y arquitectura a veces es más psicológica de lo que nos gusta admitir. Y cuando la naturaleza habla el lenguaje visual de la construcción humana, ella se vuelve casi tan perturbadora como una ciudad sumergida. Ahora mira el conjunto. Göbekli Tepe aparece demasiado pronto. Baalbek aparece demasiado grande. Pumapunku aparece demasiado preciso. Nanmadol parece logísticamente demasiado improbable. Longyu parece demasiado silencioso. Dikis parece demasiado perfecto. Y Yonaguni parece demasiado intencional, incluso que quizás no lo sea. ¿Percibes el patrón?
El problema de esas estructuras no es apenas que falten respuestas completas, es que cada una de ellas expone un punto frágil en la manera como organizamos mentalmente el pasado. Nos gusta imaginar que la historia humana fue una escalera predecible. Primero lo simple, después lo complejo, primero lo pequeño, después lo monumental, primero lo funcional, después lo simbólico, primero la supervivencia, después la ambición. Pero esas estructuras no respetan esa orden con la docilidad que esperaríamos. Göbekli Tepe dice que monumentalidad simbólica puede surgir antes del confort agrícola total. Baalbek dice que escala excesiva también es parte de la inteligencia política. Pumapunku dice que ruinas fragmentadas pueden parecer más imposibles justamente porque perdimos el contexto. Nan Madol dice que el océano no impidió ambición estatal. Longyao dice que una obra gigantesca puede sobrevivir sin un propósito claramente preservado. Dikis dice que la perfección geométrica también puede ser un enigma social. Y Yonaguni dice que incluso cuando la naturaleza vence la discusión, el ojo humano continúa desconfiando. Quizás ese sea el punto más importante de todos. El verdadero escándalo no es que esas estructuras existan. El verdadero escándalo es la facilidad con que nos acostumbramos a tratarlas como si ya estuvieran totalmente resueltas. Como si bastara una explicación parcial para restaurar la sensación de control. Como si el pasado debiera obedecernos, pero el pasado no nos obedece. Él aparece en bloques que no deberían haber sido movidos de esa forma, en pilares erigidos demasiado pronto, en plataformas que parecen exceder la necesidad, en cavernas sin firma, en geometrías cuyo sentido se perdió, en formaciones que desafían el propio límite entre obra humana y azar geológico. Y cuanto más miramos, más percibimos que el problema no es la falta total de conocimiento. Es algo más sutil y más incómodo. Sabemos bastante, pero no lo suficiente para recuperar la tranquilidad. Sabemos lo bastante para entender la dimensión de la laguna. Quizás la historia humana haya sido mucho más capaz de lo que suponemos en algunos momentos. Quizás haya sido mucho más simbólica, quizás mucho más obsesiva, quizás mucho más desigual, con saltos de complejidad, zonas de experimentación monumental, proyectos extremos y memorias después quebradas, desplazadas o abandonadas. Y si bastan 7 estructuras para abrir tantas fisuras, ¿cuántas otras partes del pasado aún parecen cerradas apenas porque nadie volvió a mirar con seriedad suficiente? Al fin, es eso lo que esos lugares hacen con nosotros. No ofrecen respuestas fáciles, no entregan confort, no cierran la cuenta. Ellos hacen algo mucho más raro. Ellos nos obligan a desconfiar de las certezas que parecían demasiado sólidas, porque la historia no desaparece de una vez. Ella desaparece poco a poco, en piedras fuera del lugar, en funciones olvidadas, en técnicas parcialmente comprendidas, en registros que nunca existieron, en narrativas repetidas tantas veces que pasan a sonar completas, incluso cuando no lo son. Y quizás sea exactamente por eso que esas estructuras continúan jalándonos. No porque prometen fantasía, sino porque hacen una cosa más peligrosa. Ellas sugieren que la versión simple del pasado puede haber sido, desde el comienzo, demasiado simple. Y si eso aún es lo que conseguimos ver, imagina todo aquello que quedó para atrás, enterrado, sumergido, quebrado o interpretado demasiado pronto. Quizás el mayor misterio de la antigüedad no esté en esas estructuras. Quizás esté en nosotros, en nuestra necesidad de cerrar aquello que claramente aún no ha terminado.